1.1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Hoy, pues 2 de diciembre. Ya estamos pues casi a punto de finalizar este año tan inédito, este año tan aciago, tan complicado, de encierro, de pandemia, de muerte, de cierres de empresas, de angustia, de miedo. Un año difícil que nos ha tocado vivir. Y bueno, la pandemia, a pesar de que el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, firmó el día de hoy con Pfizer la compra de las primeras vacunas, no sé el número exacto, creo que van a ser alrededor de 30 millones de vacunas, que pues hay que recordar, con esas 30 millones de vacunas, pues como son 2 dosis, pues se va a proteger a 15 millones. Pero es una buena noticia. 4.4. Sí, 34 millones. Con eso, alrededor de 17 millones van a quedar protegidos. Y como usted sabe, ya lo ha comentado aquí el doctor Rivera, vamos a platicar con él en un ratito más. Los primeros que se protegen, pues es obviamente el personal de salud, los que están en la primera línea atendiendo lo de la pandemia. Después, pues los ancianos que están en asilos, en casas, las personas mayores, las personas hipertensas, con diabetes, vulnerables, pues como se le llama, las personas discapacitadas. En fin, la buena noticia, pues yo creo que es alentadora, que quizás en unos 20 días se empiece a vacunar en México, pero no se va a alcanzar a vacunar, obviamente, a todo mundo en diciembre. Son cuando mucho 17 millones de dosis. Esto seguirá durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta que pues nos toque la vacuna. Por lo pronto, en Baja California, las ciudades como Mexicali y Tijuana, que están en el semáforo naranja, es muy probable que pasen al semáforo rojo. Eso lo comentó en la mañanera de ayer, y hoy lo repitió en algunas entrevistas el doctor Pérez Rico.
sobre la posibilidad de que en los próximos días pues regresemos al semáforo rojo. La probabilidad existe que Baja California regrese rojo, esa es una certeza ya. Ya no hay forma de mantenernos en anaranjado. La única forma que nos mantenemos en anaranjado es que todos se metan a su casa 14 días, todos cumplan, todos traigan cubrebocas, todos se laven las manos, solamente hagamos actividades esenciales, que por algún extraño milagro todos se suban a los transportes colectivos y póngase su cubrebocas, señor, y si lo hagamos, que no salgamos a hacer actividades no esenciales. De otra forma, ya ahorita nuestra tendencia de hospitalizaciones, de intubados, de ocupación de hospitales, de índice de positividad, de nuestro R. Lo único que nos mantiene es el RT, que está por debajo de 1, pero básicamente ahorita todo indica que vamos a transicionar a rojo. Que se volverían a restringir actividades no esenciales, precisamente eso es lo que vamos a valorar. Obviamente no podemos cerrar absolutamente todo, no vamos a hacer eso, vamos a valorar qué actividades permanecen y qué actividades tendremos que restringir. Como habíamos comentado, ninguna sola actividad se va a restringir en su totalidad, vamos a restringir aforos y vamos a restringir el número de venues, ¿no? Y como dice el filósofo michoacano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, pero qué necesidad. No de esto de lo que es el doctor Perrico, pero hoy, pues el presidente de la República, ayer dijo anteayer dijo el doctor Tedros, de nombre impronunciable, por difícil de pronunciar para uno, director general de la Organización Mundial de la Salud, que los líderes deben de poner el ejemplo, refiriéndose a los gobernantes, y en específico a México, aunque no menciono nombres, deben de poner el ejemplo sobre el uso del cubrebocas, del tapabocas, ¿cómo le llaman? El barbiteje, que le llaman en Argentina. Barbijo, perdón, barbijo. Pero pues hoy el presidente, pues, como digo, y como dijo Juan Gabriel, el filósofo michoacano Alberto Aguilera Valadez, pero qué necesidad. Hay que utilizar el cubrebocas. Dice que hay dos grandes científicos mexicanos, que es el doctor López-Gatell, que no le ha atinado a ninguna, ni al achatamiento de la curva, ni a los 6,000 muertos, 8,000 muertos, ni al catastrófico de 6,000, hoy ya vamos sobre 107,000 fallecidos, y todavía ponen en entredicho la utilidad del cubrebocas cuando a nivel mundial todo mundo dice que es necesario utilizarlo. La verdad es pues irresponsable decir ese tipo de cosas, ¿no? Hay que utilizar el cubrebocas de aquí hasta todo el año que entra, y si se puede, pues de por vida, cuando estemos en los lugares públicos. Algún día volveremos a ir a la iglesia, al cine, al teatro, a lo mejor a algún evento masivo, pero pues el uso del cubrebocas pues no nos quita nada el utilizarlo. Pero bueno, esto es lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Bueno, también el presidente ayer dijo en su informe que él tiene otros datos, que el 70% de la población lo apoya y que con eso tiene bastante. Hoy dice que se realizó una encuesta telefónica y que más del 60% de los mexicanos pues también aprueba su gestión, su mandato de estos 2 primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación.
1.1 a los que me dan 1 de calificación, 2 de calificación, 1.7, 3, 2.6, 4 de calificación, 3.3 del total de la población encuestada, 5 de calificación, 9.6, 6 de calificación, 5.6, 7, 10.6, 8 de calificación, 18.6, 9 de calificación, 10.6 y 10 de calificación, 20.5. No sabe, no contestó, 3.7. La calificación, 6.6 promedio. Comparando la actual administración, ¿es mejor, igual o peor que la anterior? Mejor 60, igual 18, peor 17.5, no sabe, no contestó 3.8. Como dice Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo y de perder también el tiempo tan acremente en estos momentos tan complicados en materia de la pandemia, en materia de la salud, con más de 107,000 muertos, más de 1 millón de infectados, más los que por desgracia se acumulen en los próximos días. Y sigue la polémica esta ahí de Constellation. Sacaron ahora sí que, como luego se dice en su pasada visita, sacaron de onda al presidente, porque como que el presidente recibió la información de que pues seguían a lo mejor que hasta perforando 2 pozos ahí atrás de la planta, una serie de cuestiones que el presidente en un momento dado dudó de si seguían trabajando o no en la planta. Fue por eso que ordenó ahí y volvió a decir que la empresa de Constellation no va a operar. Eso pese a la inversión de los 1.400 millones de pesos que pues, no se verán en Mexicali quizás en varias décadas o en muchos años por lo menos, lamentablemente. Hay una polémica, desde luego, que hay agua suficiente, que el agua no se va a acabar. Eso fue una bandera política, pero ya es una decisión tomada. Si era una buena inversión, si se hubieran generado empleos, eso ya es hubiera. Por lo pronto, la empresa ya no debe seguir funcionando. Sin embargo, por ahí Temoc Ávila ha estado, lo grabaron otra vez en un video, en un audio, en donde pues habla de todo el manejo de dinero, de millones, de lo que se pide para que abra la empresa. Es algo que se difundió por ahí en las redes sociales. Creo que el Monitor Económico lo difundió. Entonces hoy las personas que están en contra de Constellation pues acusan tanto al gobernador Bonilla como a Temoc Ávila de traidores. Estado cabildeando ustedes para que se quede Constellation Brands. No, efectivamente, Temoc Ávila anda desesperado, e incluso dice que la cervecera Constellation Brands anda desesperada. Hace, como yo lo he dicho en mis videos en vivo en repetidas ocasiones, que Temoc Ávila me había estado contactando, que me estuvo hablando, incluso me reuní hace mucho con él. Y ahora sí que hace 2 días se atrevió a ir a mi casa a tratar de convencerme de que yo cambie mi parecer sobre la empresa cervecera Constellation Brands. Tendría que convencer a 27,000 mexicalenses, ¿no? Que votaron en contra. Sobre todo, pero claro que le hice ver que mi postura, mis ideales son como el Cerro de Centinela, inamovibles. Y la empresa cervecera Constellation Brands. Al principio le estaba en contra, ¿no? Claro. Le llegaron al precio. Pues tal parece. A ver qué tal asesor en el tema del agua Jaime Bonilla, donde recibe cheque aquí de la CESPET de aquí de Mexicali y también de la CESPET de Tijuana, 70 y 70 mil, 140 mil pesos lo que se maneja, pero él en un inicio nos decía que declaráramos
que si la planta cervecera se quedaba aquí en Mexicali, se iba a producir con agua de no sé qué tantas miles de letrinas, ya ve que él es bueno para los números, que si la cervecera se quedaba, iba a producir su cerveza de los canales donde aparecen los muertos flotando ahí, donde van y los tiran. Entonces, yo sí les cuestionaba en reiteradas ocasiones que cuál fue su parecer, por qué cambió tanto de estar en contra de la cervecera de la noche a la mañana. Ahora resulta que la planta cervecera Constellation Brands es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California y a Mexicali. Te digo, esa es una polémica, pero la verdad es que el tema del agua pues ya es irrelevante. Decir que en el valle se desperdician 400 millones de metros cúbicos, son cifras oficiales, y que la cervecera pues iba a requerir alrededor de 10 millones. Pues se pueden, con el desperdicio, eficientando el agua, pues poner varias plantas cerveceras, pero esa ya es cosa juzgada. Está el doctor Héctor Rivera. Héctor, ¿cómo estás? Qué bueno que nos comunicamos contigo, Héctor. Buenas tardes, no sé si nos escucha el doctor Rivera. Yo oigo perfectamente, no sé si tú me escuchas a mí. ¿Me escuchan ahí? Héctor, el día de ayer pues es una fecha importante porque desde 1988 se le dedica el 1 de diciembre al Día Mundial del SIDA, del VIH-SIDA. Pues el primer caso oficial, los primeros casos se registraron en Los Ángeles, si mal no recuerdo, 1981, y a partir de esa fecha hasta hoy, pues han muerto más de 35 millones de personas por el virus, y quienes no han muerto, bueno, pues les ha dejado afectaciones mentales, psicológicas, esta enfermedad. Es un día también para no estigmatizar a quienes están enfermos por el VIH-Sida. Y ayer se dio a conocer que este grupo multiinternacional está pues por generar ya una vacuna. Nos decía alguien del público, un amigo de Facebook, que Ramón Nuño, que por qué en tan poco tiempo se habla de una vacuna contra el coronavirus y en pues más de 10 años, 39 años, desde el primer caso no se ha podido generar una vacuna contra el VIH. Héctor. Bueno, es que ahí es donde está precisamente el gran problema con el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus, como todos los virus, tienen células blanco, digamos. Algunas afectan exclusivamente a la mucosa, otros afectan al sistema linfático, otros afectan a la célula neural. En fin, este virus de la inmunodeficiencia humana afecta precisamente a las células que producen los anticuerpos. Entonces, ¿cómo vas a generar algo si no hay quien produzca los anticuerpos? Por mucho que mandes una vacuna, es muy complicado. Entonces han tenido que buscar alternativas para poder lograr una vacuna contra el VIH. Lo cual no quiere decir que no se haya hecho. De hecho, ahora con el COVID, estos avances que se han tenido en la vacuna contra el VIH han dado mucha pauta para que se mejore mucho este tipo de vacunas. La verdad, como comentábamos la semana pasada, este virus del coronavirus nos ha dado pues pauta para hacer una enorme cantidad de mejoras en la producción de vacunas. No te imaginas la cantidad de cosas que se están haciendo para eso. Incluso el virus del ébola, por ejemplo, el virus de las hepatitis que se están haciendo ahora, pues han partido de la investigación con la vacuna para el VIH. Y hay vacunas que tienen una historia increíble. Por ejemplo, como sabemos, vacuna quiere decir, estamos hablando de la inmunización contra el virus de las vacas. Por eso se llaman vacunas. Eso lo empezaron en 1780 por allá, Edward Jenner.
Bueno, la primera vacuna importante contra la viruela, que es precisamente el problema, que se combate con virus de la vacuna, con la vaccinia, dio la pauta para que se diera un conocimiento que nos está ayudando mucho ahora. Hay 4 laboratorios, incluyendo un alemán, 2 en Estados Unidos, y que están trabajando con un virus que se llama virus Ankara, que es de vaccinia modificado para el COVID, que lleva exactamente lo mismo que se requiere para el COVID. Se está trabajando con virus del sarampión para el COVID. Se está trabajando con 2 virus que se llaman virus de la estomatitis vesicular para el COVID también. Casi todas estas tecnologías que se están usando hoy en día para hacer las vacunas proceden de esa investigación tan fuerte que hubo para el VIH. En realidad ha avanzado muchísimo. Oye, para entender, el problema con lo del VIH es que el VIH ataca a las A los células, linfocitos B. a la parte de la célula que se encarga de defender, No, a las células que hacen los anticuerpos. que hacen los anticuerpos. En este caso, el coronavirus no afecta a esas células como si lo hace el virus del VIH, ¿no? El VIH es un virus extremadamente dirigido al linfocito, y el linfocito es nuestro cerebro para la inmunología, de tal manera que... Nuestro defensor, pues, ¿no? Exactamente. No se puede de ninguna manera detener eso, y eso, entonces se han tenido que buscar alternativas que pudieran, antes que nada, reforzar el sistema inmunológico para cuando este sea atacado por el virus del VIH. Leía yo que ayer, bueno, se habían suspendido los estudios del VIH de este grupo internacional Mosaico, que obviamente es de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, pero que estos 3.800 voluntarios, los resultados se van a conocer quizás en 2 años, de ahí lo complejo de elaborar una vacuna para el VIH, ¿no? Sí, la verdad es que ese es parte del problema, pues, para qué tipo de células estamos atacando, qué tipo de células queremos estimular. Oye, y en el caso del cáncer, ¿se desarrollará una vacuna algún día? Sin duda, ¿no? Pues la verdad es que este laboratorio que se llama ¿cómo se llama? ¿Verdad? Es un laboratorio que está trabajando con virus del coronavirus, precisamente, con una técnica que se estaba desarrollando para tratar de introducir en las células cancerosas algo que destruya el material con el cual las células cancerosas se destruyen. Este laboratorio se llama Oncosec Immunotherapies, que está en Nueva Jersey. Ellos están haciendo una vacuna que se llama Corvax 12, que sirve para el coronavirus, a partir de la vacuna contra el cáncer. Lo cual quiere decir que ambas investigaciones se están reforzando para eventualmente tener una cura contra toda forma de cáncer. Que por cierto ya está muy avanzada, no es algo que sea preliminar. Ya tienen varios años trabajando en esto. Es como el caso que había comentado de la técnica de las vacunas genéticas, fundamentalmente con RNA mensajero, que no empezó ahora, de hecho empezó hace muchos años y se reforzó cuando salió el SARS y después con el MERS, y ahora con el coronavirus se da la oportunidad de que pudiera en un momento dado pues funcionar contra el coronavirus, y parece que ya superó la fase 3. Oye, esto que anunció el doctor Jorge Alcocer de comprar 34 millones de la vacuna de Pfizer de RNA, que es de RNA mensajero, aplicarlas, bueno, son 2 dosis, ¿no, Héctor? Y con esto, pues, se va a proteger a cerca de 17 millones de mexicanos con las 34.5 vacunas, ¿no? Sí, solamente que es lo que ya que hemos comentado, esto sería de entrada, porque no es ni la única vacuna, ni tampoco va a ser inmediato. Incluso con la misma de Pfizer van a pasar quizás unos cuantos meses para que esas vacunas se puedan en un momento dado utilizar. Es muy, pero muy prematuro decir que vamos a empezar a vacunar
En diciembre, este mes. A lo mejor sí, pero sería una cantidad mínima de personas. Pero en este camino ya se va a autorizar también la de AstraZeneca, que es una capacidad mucho mayor, y se están ya hay 7 preaprobadas, digamos. Y de esas 7, 2 chinas también ya tienen cierta conexión con México. La misma vacuna del Sputnik 5, la de Rusia, La rusa. Ujú. también ya está prometida para México. Ya Vladimir Putin dijo que había una cantidad importante de vacunas, no dijo cuántas, pero dijo que México estaba entre los países a los cuales ellos les van a proporcionar la vacuna. También estamos hablando de otros países de Latinoamérica, como Venezuela y Cuba, a los cuales también Argentina va a dar Oye, pero por lo pronto, déjame bajar estas criaturas, ya las toqué, chabacán. Pero por lo pronto, pues quizás tarden semanas o meses en aplicarse la vacuna y los semáforos y los contagios siguen creciendo de manera pues muy alarmante, ¿no? Tal como lo señaló el secretario general de la Organización Mundial de la Salud anteayer, ¿no? El lunes. En México particularmente hizo un llamado por la seriedad del problema en el país, que lo están viendo de fuera de esta manera y a lo mejor aquí lo vemos como si no estuviera pasando gran cosa, ¿no? O ya aceptáramos como que los contagios y las muertes pues son normales o que no se pueden evitar. Sí, de hecho, cuando empezó la pandemia comentamos cuáles eran algunos de los grandes problemas del sistema. Y uno de los grandes problemas es que no hacíamos pruebas. Y eso aumentó muchísimo la letalidad, porque no sabíamos realmente cuántos estaban enfermos. Y eso es lo que ha hecho que haya más casos de lo que parezca. Hay mucha gente también que te va a decir que ellos no salieron nunca, que no se comunicaron con nadie, que no había, y que tuvieron el caso, que tuvieron el virus, pues. No sabemos realmente, no todo mundo que fue a una fiesta o a una reunión adquirió el virus. A veces son los mismos familiares que tú ves y con los cuales estás muy familiarizado en términos de contacto y eso, los que te trajeron el virus y ni cuenta te diste. Es cierto eso, pero si no haces prueba, nunca vas a saber quién está enfermo. Ese es el gran problema, la falta de pruebas. Y después, por supuesto, la falta de equipo para todo el personal médico, porque en ese sentido también estamos muy mal, en el sentido de que quienes más han sido afectados es el personal de salud. No hay ningún país donde tantos médicos, enfermeras y personal de salud se hayan muerto y se hayan enfermado. Ese es un indicador increíblemente nocivo para nosotros. Y eso lo detecta desde la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, y todo el mundo lo está viendo. Entonces, si a eso le sumamos que estamos haciendo una serie de recomendaciones casi como de chiste, ¿no? Pues eso le quita mucha seriedad al sistema en términos de lo que estamos haciendo. Es cierto lo que dice López-Gatell, hay una responsabilidad de la sociedad, pero no se puede eludir la responsabilidad de la autoridad, que no ha proporcionado ni equipo. Si alguien como por ejemplo Derbez está diciendo que falta equipo y se le van encima porque está diciendo eso, porque sí hay equipo, cuando sabemos que no era cierto, ¿no? Porque todos los que estábamos conectados en los hospitales de aquí sabíamos que no había equipo ni material para ellos, lógicamente lo estaban mandando a la guerra sin fusil. Y esto es parte del sistema también. Bueno, de estos 7 médicos, algunos de ellos conocidos, que creo que nos mandó una lista de 7, ¿no? Que los conocíamos casi Son a todos. Los recientes. Son los recientes que han fallecido por el COVID. Pero hay muchos más atrás. Y familiares y amigos y conocidos y de todo. Para quien dice que esto no es cierto, bueno, pues nada más volteen a ver y vamos a hacer una lista de toda la gente que conocemos que ha muerto en este año. Sí, es por terrible. COVID, o por COVID o por un efecto indirecto del COVID. Sí, han sido... Sí. Gente que te puede decir, se murió de cáncer, sí, pero porque no tenía tratamiento, porque no podía entrar al hospital, porque no estaba bien, no estaba siguiendo su manejo. Y la verdad es que lo mismo podemos decir de la gente que está infartada. Se infartó, ¿por qué? Pues de pánico.
Tenía Sí, una probable, sí, un probable COVID y ya le dio un infarto, ¿no? es una verdadera tragedia. Y bueno, quién sabe, lo único es pues seguirse cuidando, mi estimado Héctor. Pues muchas gracias, Héctor. No, al contrario, al contrario. Vamos, Me da esa oportunidad también yo de desahogarme poquito. y estamos en contacto y qué bueno que aclaraste Claro. lo difícil de tener una vacuna contra el SIDA, porque pues es Sí. precisamente, a diferencia del COVID, es el COVID por este RNA mensajero, esas fibras le va a llegar a las células y a eso que sí afecta el VIH para decirles qué hacer, ¿no? Lo que tiene el RNA mensajero es que se va a meter a todas las células. Y el RNA mensajero en esas células va a producir una especie como de espinita que tienen los coronavirus, de tal manera cuando salgan a la circulación de la sangre, los anticuerpos van a irse en contra de espinita. Y cuando llegue el virus, pues ya no va a poder funcionar. Es digamos, un mecanismo muy interesante de acción. Definitivamente. Y que apunta pues a que es un gran logro, como decías tú hace 2 semanas, de la humanidad y de la ciencia, de los científicos. Muchas gracias, Héctor. Y No, muy no, al buena tarde. contrario. Bueno, ok, más tarde. Bueno, gracias al doctor Héctor Rivera, que la verdad todos estos meses de la pandemia, desde que hemos estado platicando con él, pues nos ha estado orientando sobre este virus, alertando sobre lo peligroso que era allá desde el mes de marzo, abril, y un virus que pues ha infectado a muchísimos mexicanos, a muchos amigos, que ha matado a amigos, a familiares, y yo creo que todos tenemos un caso cercano de un amigo, de un familiar que se ha infectado por el COVID-19. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos al doctor que habla sobre... Bueno, y esto ha afectado, desde luego, a la salud mental, a los problemas de salud mental, porque, pues imagínese usted el miedo, la angustia, el encierro, la pérdida del empleo, el cierre del negocio, la pérdida de dinero, el empobrecimiento, todo esto se ha sumado para que pues miles de personas pues estén con problemas de ansiedad, de angustia, de estrés, pues problemas de salud mental, que es algo pues normal y que debe ser atendido. Muchas personas que, por ejemplo, sufrían depresión o tenían otra serie de problemas y que tenían que ir a los hospitales con el médico, pues por esto del COVID dejaron de ir. Son personas que requerían, que estaban en tratamientos, y el COVID ahí, como lo señala Héctor Rivera, pues muchas personas, no solo enfermos de la salud mental, de otras enfermedades, pues dejaron de ir a los hospitales. Hay que recordar, por ejemplo, que en los jóvenes, en los adolescentes de 10 a 16 años, la tercera causa de muerte en el país es por suicidio. Obviamente tiene que ver con enfermedades mentales. Y de 16 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Por eso los problemas de los jóvenes en estos momentos, los padres, los adultos deben estar pues muy pendientes de su comportamiento, de comportamientos extraños que puedan tener y que tienen que ver con algo común, que es pues la salud mental, que a veces pasa a segundo o a tercer término en el sistema de salud de México. Muy bien, buenos días. ¿Me puede decir su nombre y su cargo, por favor? Bueno, yo me llamo Cristian Alberto Sandoval Galaz, soy médico psiquiatra, actualmente estoy como director médico aquí en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Doctor, cuéntanos cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la salud mental. Bien,
Bueno, dentro de las características en las cuales podemos ir valorando, la realidad es de que ha sido un trabajo complejo el poder tener en cuenta qué tanto está afectando la pandemia debido a que pues, todo se ha ido paralizando y se ha ido activando con un ritmo distinto, pero lo que sí es importante tomar en cuenta es de que hay que valorar que cada individuo tiene una respuesta distinta a las situaciones que va a ir experimentando. Entonces, dentro de las dimensiones en las cuales podemos evaluar cómo afecta la pandemia, tenemos que tomar en cuenta esta situación individual, ¿no? Mecanismos que tienen que ver con la propia biología de la persona y cómo responde a ciertos factores, así como también otros factores que están pues caracterizados por la interacción con el entorno, con el ambiente, que en este caso pudiéramos tomar en cuenta todos los cambios que se han venido suscitando respecto a la crisis sanitaria. En relación a otros factores, pues también se ha tomado en cuenta que ciertas características que la enfermedad por el COVID-19 puede llegar a generar en el ser humano, ha generado también ciertas manifestaciones neuropsiquiátricas, las cuales pueden conllevar un riesgo a que se altere la funcionalidad de la persona, tanto como estados afectivos de tipo depresivo, como estados de ansiedad intensa, las cuales también están haciendo que la población cada vez esté teniendo más dificultades para realizar pues, sus actividades. Un problema que se debería estar desde luego atendiendo, los problemas de salud mental de millones y millones de mexicanos, que no se atendían antes de la pandemia, que se incrementaron con esta pandemia del COVID-19. ¿Qué tenemos, Chabacano? Luis Humberto Mendoza Garcilaso dice los ángeles de cuatro patas extrañan a Susano, se comportan diferentes desde su ausencia. Sí, Susano está bien, está estable. El COVID-19 pues no le dio tan fuerte, y yo lo que vi, que lo traté a diario, obviamente con la sana distancia y utilizando el cubrebocas. Imagínense si don Susano Campoamor no trajera su cubrebocas, porque pues no se sentía tan mal, pues hubiera contaminado hasta estos ángeles de cuatro patas, la mesa, las puertas, el baño. Bueno, aunque se usa el sanitizante y todo eso, pero pues aún así. Entonces, ¿qué síntomas tenía? Y yo le he puesto su ejemplo de lo mal que se maneja un caso como él. Sintió escalofríos, le dolía la garganta, no le dolía la cabeza, no tenía fiebre y tenía problemas para respirar. Hacía esto, como si estuviera enamorado y no fuera correspondiente. Eso por gordito. Entonces, pues lo primero que es, pues vea una prueba. Y le hicieron una prueba de sangre, una placa. Y dijo, no tengo COVID porque salí limpio, pero seguía con los problemas. ¿A cuántos no contagió Susana? ¿De dónde? Yo le pregunto de dónde. Y luego se hace una prueba de sangre. Ahí ya se sospechó, nos lo dijo el doctor Mario Solás, que era muy probable que tuviera COVID. Pero la prueba definitiva, pues oye, pues ve a hacerte esta del hisopo, ¿cómo se llama? Y fue donde sale, pues sí, positivo de COVID. Pues vete a tu casa, enciérrate y no salgas hasta que no estés bien. Afortunadamente, pues a diario estamos en comunicación con él y pues parece que no ha tenido mayores complicaciones, afortunadamente. Sí, ¿qué más, Pakistán? Ok, dice Leopoldo Ortega Vázquez, ningún gobierno en el mundo es evaluado con 10, no sean burros. Así es, ningún gobierno es evaluado con 10, pero algunos son evaluados con 5, otros con 7, otros con 8.
y muy pocos con 10, efectivamente. Y menos en este tiempo tan complicado de la pandemia. Claro. Antonio Aguilar. Un saludo a mi querido Antonio Aguilar. Un llamado que corresponda para sacar adelante a Mexicali, verdaderamente adelante, para trabajar con el Comité por Mexicali con Antonio como líder. Muchas gracias. Hay que aportar todos nuestro granito de arena para sacar adelante pues, a Mexicali, que es el lugar donde crecimos, donde o quien llegó aquí, quien emigró, y yo creo que independientemente de que pensemos diferente, yo creo que ante todo pues debemos poner el bien de la comunidad de nuestra querida ciudad de Mexicali y de nuestro estado, desde luego, de Baja California. Sí, Pakistán. Marco A. Colio, respetuoso saludo, estimado Mi Antonio. querido tocayo, Marco Colio, un saludo, amigo, y yo te sigo en tu Facebook y muy ingenioso todo lo que mandas. Diario me sacas una carcajada cada mañana que abro ahí el Facebook. ¿Qué más? Adriana, saludos. Saludos a Adriana, un saludos a Gaby Gaitán, al profe Parra, allá a Tijuana. No sé quién más está ahí. Sergio Borroso Munguía. Muchos saludos, Antonio, pero al señor presidente le vale a eso, lo protegen sus estampitas y sus santos. Da vergüenza. Bueno, el presidente usted sabe que no es católico, eso de las estampitas pues es... mire, yo creo que debemos ser respetuosos de la creencia de cualquier persona, sea católico, protestante, budista, agnóstico, ateo, adorador del diablo o de las diablas, de lo que sea. Hay que ser respetuosos de las creencias, de la ideología. Si alguien se dice liberal, si alguien se dice conservador, si alguien se dice socialista, comunista, en fin, cada quien tiene derecho a pensar y a creer y a hacer como quiera, a tener su propia ideología, su propia forma de pensar, y debemos ser respetuosos. Pero una cosa es el pensamiento mágico, el pensamiento de que las cosas se van a hacer por cuestiones sobrenaturales. Otra es el pensamiento mítico, el pensamiento religioso, y otra el pensamiento científico. Y en estos casos del coronavirus, de la enfermedad, lo que se debe de anteponer siempre es el pensamiento científico. La salida del COVID está en manos de la ciencia. ¿Por qué murieron entre 50 y 100 millones de personas cuando el mundo tenía 2.500 millones de personas en 1918 y 19 durante la gripe española? Porque ni siquiera se conocían los virus, todavía no existían vacunas, no existía, por ejemplo, todavía la penicilina, no se había descubierto. Entonces, hoy, con 7.000 millones de personas en el mundo, pues morirán 1 o 2 millones por el COVID. De 1981 a la fecha, en 39 años, han muerto 35 millones por este virus que platicaba el doctor Rivera, y que bueno, es diametralmente, ha cambiado radicalmente. Quien está enfermo de SIDA hoy a quien estaba enfermo hace 10 años, de la forma como se trata con fármacos, pues tienen una vida mucho más llevadera y larga. Pero desde luego que tenemos que confiar en la ciencia. Una pregunta, dicen que se murió Manuel Salamando. No sabemos, no sé si falleció Manuel. Rubén confirma, Rubén Gómez. Confirma. Que falleció. Un abrazo ahí a toda su familia, a su hijo que fue mi alumno allá en el CETIS, a su nieto que fue mi alumno también allá en la Universidad Manuel, un cronista deportivo de toda la vida,
aquí de Mexicali. Estuvo en radio, estuvo en televisión. Es un saludo afectuoso a toda su familia. ¿Qué más tenemos contigo? Más saludos. Coda de la Rosa, saludos desde acá, desde Ángeles de Puebla. Un saludo a Ángeles de Puebla. Vecina ciudad. ¿Quién es el señor de la Rosa? Sí, sí. Le pido una disculpa porque a nombre del Pakistán, porque él no habla muy bien el español, pero pues... Abraham Mesa Rubio dice que cómo van a repartir, ¿cuándo van a vacunar a los adultos mayores? ¿En enero, febrero? Mira, yo creo que no debemos crear falsas expectativas con esto de la vacuna. La vacuna pues ya se firmó. Esta de Pfizer, se supone que el departamento de, ¿cómo se llama? El RDA de los Estados Unidos va a aprobar lo de Pfizer el 10 de diciembre. El Reino Unido ya lo aprobó el día de hoy, la aplicación de la vacuna de Pfizer, que es esta que ha dicho el doctor, que son de RNA mensajero. Pero de aquí a que, se apruebe el día 10, se supone, por lo que se ha dicho ahí el canciller, que va a llegar a México en 5 o 7 días. La distribución por la temperatura tan baja en la que se tiene que transportar, pues va a ser algo compleja. Entonces, pues quizás se esté aplicando las primeras dosis después del 20 de diciembre. Y los primeros, pues es el personal médico, pues que son los que están más expuestos. Yo, en segundo lugar, son los adultos. Estoy diciendo el protocolo que se sigue en otros países. Son los residentes de asilos de ancianos, tanto los que los cuidan como los ancianos, obviamente. De ahí siguen los adultos mayores de 65 años. Después las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. Van después, creo que con las mujeres embarazadas o que estén en lactancia. Después niños y ya, sí, la población en general. Pero eso es algo complicado, porque hay que recordar que el personal del sector salud, muchos de estos que salen a las campañas de vacunación, ahorita están en los hospitales. Entonces va a ser un proceso de varios meses, quizás todo el año que entra, para que se termine con este programa de vacunación. Y como dijo el doctor Rivera, será Pfizer, será Moderna y AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca, será la de Moderna, será la China, será la vacuna rusa. Ya todas ellas pasaron la fase 3, ya está comprobada su efectividad para combatir al coronavirus. Pero pues hay que ser pacientes y por lo pronto cuidarnos. Y después de la pandemia tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguirnos, el aprendizaje que nos dejó, tenemos que seguirnos lavando las manos, mantener pues la sana distancia, utilizar el cubrebocas. Esto nos cambió la forma de ver la vida. Y le digo, si lo vemos con respecto a la fiebre española, a la gripe española, del 18, 19, 20, que duró como unos 8 años, ese virus, pues mató entre 50 y 100 millones de personas. Esto pues no es para alegrarnos que 100 años después haya matado o vaya a matar a cerca de 2 millones de personas y a cerca de, quizás quién sabe cuántos en México. Ojalá que se frenara como está hoy, pero eso está en buena parte de nosotros, en seguir manteniendo la sana distancia y cuidarnos. Sí, Pakistán. Pues sería darles un agradecimiento a todos los que compartieron el programa. Pues un agradecimiento a todos los que compartieron el programa, porque no quieres seguir leyendo.
Y aquí No, sí, ok. A ver, tú tienes. Alejandra Aranda dice saludos. Un saludo a Alejandra Aranda. Saludos de media semana y los mejores deseos para todos que estén bien. Leí ahí lo que nos mandaste de la vacuna, Alejandra. Gracias. Arcelia Garlarza, ¿cómo sigue Susano? Dice. Ahí va Arcelia, ahí leí lo del maestro, director allá de una escuela técnica de Tijuana que falleció, ahí lo lamentamos mucho. Y por el COVID, pues todo esto. Susano comentó, muchas gracias a todos los que me han preguntado por mi salud todos estos días. Afortunadamente me siento bien de salud. Que se siente bien de salud, Susano, y les da las gracias. Ayer se nos quedó pendiente. Es lo que te iba a decir, aquí de hecho lo volvió a mandar. Antonio Solano, buenas tardes, licenciado Antonio Magaña del campo turístico El Mayor, Río Hardy, Colorado, saludos y éxitos. Mi querido tocayo, espero que estés bien allá en El Mayor, que pronto se abra ese esfuerzo tuyo del campo turístico Mosqueda, y pues que estés bien, tocayo, ¿eh? No nos vemos desde aquella última vez, obviamente que nos vimos ya hace un par de años, y qué bueno que estés bien, me da mucho gusto, la verdad, Toño, querido tocayo. Ahí tengo tu libro que me regalaste, es de los Totonaca, ¿no? Precioso libro, y lo guardo, lo atesoro ahí en la biblioteca. Gracias, tocayo. Luis Humberto Mendoza dice, de acuerdo con el médico de salud mental, en estos meses conocí a 3 vecinos que ni idea tenían de su mentalidad y mala experiencia. Lección más. Sí, ha habido de veras muchas personas que desgraciadamente tienen muchos problemas y se les han agravado sus problemas de salud mental en estos días. Es algo que no hay que echar en saco roto. Teníamos con Maurín Terán, nos iba a hablar ella de lo de salud mental, pero pues no hemos podido contactarla todavía. Maurín, si nos estás viendo, pues no te nos escondas. Mónica Gómez Torres, saludos desde San Diego. Un saludo a Mónica, allá con mucho cariño, tan querida y tan soñada, allá a San Diego. Mónica, un abrazo cariñoso como siempre. Y Edna Naela Velázquez Rodríguez, cuídese mucho, señor Magaña. Hacemos todo lo posible por cuidarnos y mientras no llegue la vacuna lo seguiremos haciendo. Y Aurelio Borgaro, saludos, aquí andamos. Aurelio, gracias mucho. Aurelio, y ahí te tengo pendiente, ahí en el Facebook, como siempre. Ya sabes, síganos más tarde en YouTube, si es que Pakistán, ahorita se lo traduces, por favor, para que suba, por favor, a tiempo el programa. Y yo creo que ya nos vamos. Fernanda Ayala dice, interesante información y tiene razón, el encierro, falta de sociabilizar, niños maltratados por el estrés de los padres, un año muy difícil, licenciados. Un año muy complicado, difícil para todos, pero vamos a salir de esta. Hay que tener voluntad, fe y cuidarnos y de que esto va a pasar, tratar de distraernos, de leer, de ver alguna película, de ponerse ya leí yo la receta de los muebles ahí con cera de abeja para que en su casa pues salir lo indispensable. Si tiene usted que atender algún negocio, yo ahorita voy a tener que salir pues algún momento, pero pues sí, debemos todos de cuidarnos y de atendernos si usted tiene los menores síntomas. Yo le digo los que le digo a Susano: escalofríos, molestia de garganta y problemas para respirar. Eso ya es suficiente para que usted se vaya a realizar una prueba para detectar si tiene o no el COVID. Saludos también, Rafael Contreras, saludos, licenciado Magaña. Saludos, mi querido Rafael, un abrazo y un saludo y abrazo a todos ustedes. Gracias, mañana continuaremos. Le digo, yo le agradezco muy especialmente al doctor Héctor Rivera, al doctor Elenes, a Valente Mérida, especialistas en estos temas que nos han orientado y nos han orientado bien durante todo este tiempo de la pandemia. Son especialistas y Héctor en especial pues nos ha tenido al tanto antes que muchos medios, incluso nacionales,
internacionales sobre esto de las vacunas, sus orígenes y demás, sus clasificaciones, los distintos métodos para obtener esta vacuna del COVID que ya está próxima. O sea, cada vez falta menos, hay que esperar, hay que ser pacientes. Estamos en la fase final de esta pandemia histórica y lo que sigue pues va a ser la otra pandemia que la tenemos también encima, la pandemia psicológica y la pandemia económica, porque híjole, esto ha sido también terrible para muchas personas que cerraron sus negocios, que perdieron su empleo, que no pudieron salir a la calle a trabajar. Los que sí siguieron trabajando son muchos rateros y muchos delincuentes, muchos homicidas. Pero bueno, eso desgraciadamente, y a pesar de la pandemia, eso no los paró ni el coronavirus, porque al día de ayer, cerca de 70,000 fallecimientos, homicidios dolosos en lo que va de este sexenio que ayer empezó con el año número 3. Nos vamos, gracias Chava. Thank you. Aquí está. Gracias y buenas tardes.